Hola, buenos días. Bienvenidos a la ponencia de cómo organizar tu tiempo en la oposición, mi experiencia personal. Lo primero de todo, yo me presento, mi nombre es Beatriz Rubio y llevo una cuenta que se llama Entre mis apuntes, donde creo contenido tanto para opositores como estudiantes. Y un poco sobre mí es que actualmente estoy opositando para la oposición de Gestión de la Administración Civil del Estado y he estudiado Derecho y Ciencia Política, por lo que llevo como un poco de andadura en lo que vienen siendo los estudios. Bueno, sobre lo que voy a hablar en esta ponencia es cómo gestionarse el tiempo y cómo planificarlo para que sea mucho más eficiente. Y os voy a dar diversos tips y técnicas para organizarse, que entre ellos incluye un horario realista, una agenda, un calendario mensual, un calendario anual, apps para organización online y más entrando en la gestión y control del temario de la oposición, cómo utilizar un OPO-tracker. Y la segunda parte de la ponencia os explicaré el OPO-planificador que os va a dar Opositates por acudir a estas jornadas. Y nada, vamos a ello. Lo primero de todo es realizar un horario semanal realista. ¿Para qué sirve esto? Vale, pues es un horario en el que tú vas a poner cuáles son tus horas semanales en las que vas a poder estudiar, o tienes academia, o tienes trabajo, etcétera. Entonces, en este horario dividirás tu semana en 7 días y en las franjas horarias que tú decidas. Por ejemplo, si de 8 a 3 tienes que trabajar, pues únicamente ahí te lo bloqueas como para el trabajo. Entonces, bueno, yo os he puesto aquí el ejemplo de mi horario semanal y lo que os puedo como destacar de este horario es que tenéis que intentar ser lo más realistas posibles para intentar cumplirlo, para saber cuál es vuestro número de horas, tanto diarias como semanales, que vais a estudiar, para así ser lo más eficiente posible. Y bueno, esto es algo como que siempre se ha dicho, pero yo tengo mi día de descanso, es algo que para mí hace que me mantenga con salud mental durante este proceso y os lo recomiendo encarecidamente, al no ser, pues bueno, que ya estéis en la última etapa de la oposición, os queden 3 semanas para el examen, que bueno, ya pues ya cada cual. Y otro tipo de organización que yo a día de hoy es el que menos utilizo, porque como estudio en biblioteca se me hace un poco mm, no funcional el llevarme una agenda, un archivador, un cuaderno. Entonces sí que es verdad que la agenda la he desplazado de mi planificación, pero cuando la he utilizado me servía mucho para detallar a lo largo del día todo lo que tenía que hacer. Es decir, si tenía que, por ejemplo, el tema uno, vale, tú tienes que estudiar el tema uno, pero ahí tienes que detallar si tienes que estudiarlo, si tienes que hacer un esquema del procedimiento administrativo común o del recurso de alzada o hacer un test. Entonces te sirve como hacer pequeños pasitos dentro de tu día para así no procrastinar y sobre todo llenarte el tiempo, porque muchas veces el problema que tenemos en las oposiciones es que nos planificamos tan genéricamente que no sabemos qué hacer. Y entonces el tiempo se nos va porque no sabemos qué hacer. Entonces sí que es verdad que si eres una persona que tiende a estar como un poco difusa o perder el tiempo, te vendría muy bien como detallarte día a día todo lo que tienes que hacer, para así estar como súper centrado y ser muy constante. Bueno, el siguiente método que os traigo para organizaros y que a día de hoy es el que más utilizo y el que me parece más efectivo, porque yo me llevo un archivador a la biblioteca y entonces tengo todo metido en fundas, es un calendario mensual. En este calendario mensual yo lo que os recomiendo es que seáis lo más realistas posibles. O sea, yo entiendo que es muy difícil y que hay días que te puede surgir un imprevisto o te puede surgir lo que sea, pues a lo mejor un día al mes dejártelo para todas las tareas que se te han quedado pendientes anteriormente, terminarlas. Y si no, te pones otra cosa que tengas que estudiar. Pero sí que es verdad que os recomiendo que sea lo más realista posible. En este calendario también podéis apuntar cumpleaños, citas que tengáis del médico, del veterinario, cualquier cosa. Y así vais a poder tener como a vista de pájaro todo lo que es vuestro mes, que al final es la forma como a lo mejor muy general, pero sí que es verdad que
te va a servir como para organizarte realmente. Entonces también en esta planificación mensual podéis poner cuál es vuestro objetivo del mes. Por ejemplo, mi objetivo es terminar la segunda vuelta. Mi objetivo es hacer todos los días un test del tema que me haya estudiado. Y así lo vas a tener siempre visual y siempre lo vas a tener como muy a mano para recordártelo. Y bueno, un tip que yo recomiendo, evidentemente esto va en función de la oposición, pero yo lo que hago es dividirme cada día en un bloque. Yo tengo, por ejemplo, bueno, yo tengo 6 bloques en mi oposición, entonces cada día le dedico a un bloque. El primer día organización del Estado, el segundo políticas públicas, el tercero Unión Europea, el cuarto presupuestario y así sucesivamente. ¿Por qué me sirve esto? Porque a mí al principio utilicé, o sea, al principio empecé como mezclando todas las materias y a lo mejor estudiaba por la mañana administrativo, por la tarde estudiaba en Europea y a mí eso me provocaba muchísimo caos, o sea, no sabía ni dónde estaba. Entonces yo dije, mira, yo me gestiono cada día un bloque y ese día si tengo políticas públicas y me sobra tiempo, pues cojo otro tema de políticas públicas. Pero así también le doy la misma importancia a todos los bloques. Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, yo los lunes y miércoles que tengo academia, lo que he hecho ha sido ponerme bloques que o bien son más cortitos o llevo mejor. Entonces, bueno, esto ya os lo tenéis que dividir en función de cómo para vosotros sea más útil y cómo sea más funcional, porque al final la programación y la planificación lo que tienen que ser es útil, no te sirve para nada que sea bonito, eh, yo que sé, que sea súper completa si no la vas a poder cumplir. El siguiente método que os traigo sobre todo esto es yo lo llamo la metaestrategia de la oposición. ¿Qué significa? Que tú tienes que ordenarte de aquí a la fecha del examen o de aquí a final de año todo lo que vas a hacer durante todos los días. Entonces, podéis ver que en la primera columna van las semanas, desde el primer día de lunes a domingo, del 31 al 6, por ejemplo, y luego los días de la semana. Si no tenéis que estar poniendo 1, 2, 3, sino que sabéis que va como por semanas. Entonces, aquí vais a tener una planificación de todo vuestro año en una hoja. ¿Para qué te sirve esto? Para saber cuántas vueltas vas a poder dar al temario hasta la fecha del examen. ¿Cuántos repasos vas a poder hacer? ¿Cuántos simulacros vas a poder hacer? O sea, yo de verdad que me parece la metaestrategia. Esto tiene que ser muy realista. ¿Por qué? Porque si no se te va a empezar a acumular, se te va a hacer una bola, vas a tener que cambiarla y al final yo conozco a gente que está más tiempo cambiando la planificación que estudiando. Entonces, bueno, yo me incluyo en ese tipo de gente porque he sido así mucho tiempo, hasta que dije, la voy a hacer realista, aunque no corra tanto, aunque no lleve 8 temas por día, porque para mí yo no doy para tanto, y ya está. Esto es un ejemplo, me refiero, eh, cada persona que se lo haga como considere, porque a lo mejor tenéis 30 temas y podéis escribir del tema 1 al 30. Yo, por ejemplo, lo divido por bloques, el tema 1 al 13 de Organización del Estado, del tema 1 al 7 de Unión Europea, del tema 1 al 14 de Políticas Públicas, etcétera. Entonces, para mí, este tipo de planificación me sirve para centrarme en la oposición como un proceso. Un proceso que va a durar un año hasta la fecha del examen, porque yo creo que la meta de todos los opositores es que aprobemos la oposición en el menor tiempo posible. O sea, evidentemente esto es algo que a lo mejor algunas personas pueden compaginar con trabajar, otras personas no, pero sí que es algo que tenemos que tener una meta y esa tiene que ser nuestra meta. Luego puede salir bien o mal, pero yo creo que si, aunque te salga mal, has hecho todo lo posible y más de lo posible para cumplir día a día, se te queda otra sensación, ¿sabes? En plan de que dices, mira, yo he suspendido porque a lo mejor el examen era muy difícil, no he tenido buen día, lo que sea, porque hay mil razones para suspender, pero yo he cumplido, yo tenía una planificación, yo he estudiado día a día y yo creo que el proceso también como de transición de si has suspendido va a ser distinto si tú tienes este esquema general de todo lo que has hecho a lo largo de tu oposición. Mira, es que yo le he dado 20 vueltas al tema 1. Joder, en plan, qué pena que haya suspendido, pero le he dado 20 vueltas, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que yo recomiendo mucho eso, para entender la oposición como un proceso más que día a día, porque si fallas un día, ¿cuántos días te quedan restantes? En plan, no hay que centrarse en lo malo, sino más en entender la oposición como un proceso diario, evidentemente.
Y bueno, otra forma de organizaros es la organización online. Yo sé que hay gente que a día de hoy ya el tema de papel y boli lo ha abandonado por completo. Y bueno, la aplicación que yo os quiero recomendar es la única que os puedo recomendar porque es la única que he utilizado. Entonces yo no voy a recomendar nada que no haya utilizado. Y es la aplicación de Notion. Es una aplicación que tenéis tanto en el móvil como en la tablet como en el ordenador. Y me parece súper útil por eso mismo porque la podéis utilizar en diversas plataformas y la vais a tener siempre actualizada. Es decir, lo que tú escribas en el móvil lo vas a tener también en el ordenador. Y podéis hacer dentro de una página diversas carpetas y así tener, por ejemplo, la planificación de octubre a diciembre, si la hacéis a ordenador, la podéis tener en una carpeta. La lista de cosas que tenéis por hacer, por ejemplo, se me ha quedado atrasado un esquema, pues lo apuntáis ahí. Es como tener una especie de agenda, pero la vais a tener online. Entonces, sí que es verdad que esta yo la utilizo mucho porque, lo que os digo, he abandonado bastante la agenda en papel porque no me era útil y, y sí que es verdad que eso, que os recomiendo si sois personas tecnológicas, esta aplicación y no la habéis probado, yo creo que os va a encantar. Y bueno, ya por último os voy a hablar un poco de los Oppo Tracker, que no es tanto un método de gestión y planificación del tiempo, sino que es un método de control y de planificación del temario. Yo os he puesto aquí dos ejemplos. El primero sería un ejemplo de los pasos que yo realizo hasta considerar que llevo machacado, por decirlo de alguna manera, el tema, que sería subrayarlo, hacer un esquema detallado, hacer un esquema como más general para tener las ideas del tema, pasarlo a un cuaderno de fallos y luego ya pues empezar a estudiarlo de memoria. Yo sé que aquí cada persona tiene, cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, y aquí cada persona, pues a lo mejor tú puedes coger el temario de la academia y ponerte a estudiarlo desde el primer momento. Genial, yo me alegro, pero yo soy una persona que me di cuenta que tenía que machacarlo y machacarlo y me funciona. Entonces sí que es verdad que todo el mundo me decía, pierdes mucho el tiempo. Bueno, pero a lo mejor si a mí me funciona, no lo estoy perdiendo. Entonces sí que es verdad que encontrar un método de estudio que os funcione, que no os digan que eso no funciona, que eso no es útil, no. Tenéis que encontrar el método que os funcione a vosotros, porque eso va a ser lo que va a ser útil. Y entonces, bueno, pues yo cada vez que, por ejemplo, subrayo el tema, coloreo el cuadradito y a mí esto me sirve como motivación mental, o sea, simplemente la satisfacción que me produce colorear el cuadradito del tema uno es para mí lo mejor. A ver, vale. Y lo siguiente que tengo es un Oppo Tracker por vueltas. Entonces, yo cada vez que termino la vuelta del tema uno lo coloreo, luego pasaría al tema 2 lo coloreo, al tema 3 etcétera. Y es verdad que yo cada vuelta que termino hago un simulacro. ¿Por qué? Porque me da la sensación, o sea, me produce como la sensación de cuánto control he tenido sobre esta vuelta. Es decir, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si considero que esta vuelta ha sido floja, y a lo mejor hay temas que porque a lo mejor, yo qué sé, el tema 5 te pilló en un mal día y no le diste la caña que tenías que haberle dado. Pues a lo mejor el tema 5 a la vuelta siguiente le tienes que dedicar más horas. Y bueno, es un método como para controlar cuántas vueltas llevas y sobre todo de cara al examen, cuando tú ya hayas hecho el examen, decir, mira, yo he dado todo esto de mí y yo creo que eso también es muy importante para no empezar en el bucle de desmotivarte, que es lo que al final lleva a la gente a dejar la oposición. Es decir, tener una buena estrategia y una buena gestión del tiempo va a hacer que seamos mejores opositores, ya podemos aprobar o suspender, evidentemente, si suspendemos, si aprobamos, muchísimo mejor, pero va a ser lo que sea que seamos constantes y que no acabemos abandonando. Entonces, bueno, pues estos son los tips y métodos que yo he utilizado y que yo recomiendo. Y ahora os voy a explicar el OPO planificador de Oposita Test, así que vamos a ello. Bueno, para seguir con esta ponencia vamos a hablar del OPO planificador de Oposita Test. Este documento nos incluye diversos tipos de organizadores, tanto anuales como mensuales y semanales, que nos va a ayudar a gestionar nuestro tiempo para preparar mejor nuestra oposición. En esta hoja podemos encontrar distintos tips tanto para organizar nuestro calendario anual, lo que tenemos que incluir en este,
como el planificador mensual o el semanal. También os incluyo unos tips generales para fomentar la memoria a largo plazo, como por ejemplo hacer test diarios de 25 a 30 preguntas o cada 3 días test de 50 a 60 preguntas de los temas que hemos visto los días anteriores para hacer un sistema de arrastre y cada 15 días hacer uno o dos test de 100 preguntas que recoja los temas que hemos visto los 15 días anteriores igual para hacer un sistema de arrastre. Y bueno, a ver, en primer lugar vamos a ver el planning anual de 2023. En este planning nos recoge los meses desde enero hasta diciembre con los días pues, del mes, del 1 al 31 o del 1 al 28, del 1 al 30, dependiendo del mes. También en este planificador vemos que tienen unas pequeñas estrellas, que esos serían los festivos de carácter nacional, y están en sombreado los fines de semana. Eso es muy útil si, por ejemplo, sois personas que os cogéis los 2 días de descanso de la oposición para que lo tengáis en otro color y se vea que es el fin de semana. Entonces, en este planning, lo mismo que os he dicho antes, ¿yo qué pondría? Yo pondría los temas que voy a ver, por ejemplo, el 2 de enero, tema 2, 3 del bloque 1, tema 3 del bloque 3, tema 4 del bloque 6. Y yo lo iría poniendo para poder organizarme tanto el sistema, cuántas vueltas voy a poder dar para la fecha del examen. Imagínate, nosotros no sabemos la fecha del examen, pero hay una previsión de que sea para mayo. Bueno, pues nos organizaríamos de aquí a mayo cuántas veces podemos ver todos los temas o cuántos simulacros vamos a hacer, cuántos repasos vamos a hacer. Si tenemos que incluir, por ejemplo, una semana que tenemos un viaje, pues también eh, esa semana poner pues vacaciones o lo que queramos para tener una vista global de todo nuestro año. También podéis utilizar este planning no solo como para organizar el tema de las vueltas o el tema de los temas, sino organizar pues fechas importantes, por ejemplo, que tengáis cumpleaños o que tengáis bodas, etcétera. O sea, una planificación más personal de todo vuestro año. Y el siguiente planning que tenemos ya es un planificador de carácter mensual. En este planificador podemos ver que en primer lugar tenemos el calendario mensual repartido pues de lunes a domingo y en lo mismo sombreado el fin de semana. Arriba podríamos poner el mes, pues noviembre, diciembre, el mes en el que estemos. Abajo tenemos un apartado de notas para poner, por ejemplo, pues si tenemos pedir cita para el médico o, muy importante, simulacro el día 3 de los primeros 5 bloques o practicar más los prácticos, etcétera. Entonces, esto sí que yo lo echaba de menos en mi calendario porque no tenía un espacio como para hacer anotaciones e iba pegando posits encima, así que este planificador lo veo mucho más útil y más completo. En la siguiente parte tenemos el objetivo mensual, ahí podemos fijarnos un objetivo, por ejemplo, terminar la primera vuelta o hacer más test diarios, el objetivo que decidamos ponernos y los pasos para conseguirlo. Lo veo muy útil porque muchas veces tenemos eh, un objetivo que queremos conseguir, pero no elaboramos un plan de acción para conseguir ese objetivo. También podemos poner mi progreso de este mes, pues si hemos progresado con los test, si hemos progresado con los prácticos, si hemos progresado cumpliendo las horas que nos hayamos establecido de estudio, etcétera. Y también tenemos parte de qué ha funcionado, por ejemplo, si te ha funcionado ver vídeos de Study With Me o si te ha funcionado ir a la biblioteca y cosas que debo mejorar. Por ejemplo, debo mejorar estar menos con el móvil, debo mejorar no echarme la siesta después de comer. Bueno, son cosas que a lo mejor dices, jo, esto me gustaría cambiarlo, pero muchas veces no somos realistas de esas pequeñas cosas. Y luego también tiene una parte de gratitud, en plan, este mes doy gracias a, pues a lo mejor es a tu preparadora porque te ha hecho un pedazo de esquema, o a lo mejor es a Oposita Test porque te han venido súper bien los test. Bueno, aquí es como más una planificación, perdona, mensual, pero tiene una parte de journal que está como muy de moda. A mí me gusta especialmente este por todas las cosas extra que vienen. Y bueno, el siguiente planificador es un horario de carácter semanal. Aquí te viene arriba el mes y la semana porque muchas veces em, bueno, a la gente, tanto por el trabajo o porque a lo mejor
incluyan nuevas rutinas en su vida, los calendarios, o sea, los horarios cambian. Y bueno, pues tenemos una franja para incluir las horas, que podemos poner las franjas horarias que decidamos. Por ejemplo, a lo mejor tú estudias de 2 horas en 2 horas y prefieres poner de 8 a 10 estudio y de 10 a 10 y media descanso. Y te apetece hacer una planificación más solo del estudio con los descansos que te gustaría hacer. Lo mismo tenemos de lunes a domingo y lo completaríamos tanto por franjas como por actividades. Yo recomiendo que este horario lo hagáis lo más realista posible. A ver, al igual que todas las planificaciones, pero este horario es el que más veo que requiera una planificación realista. ¿Por qué? Porque va a decirnos cuántas horas podemos sacar al día de estudio. No es lo mismo una persona que estudia 8 que estudia 3 horas. A lo mejor la persona que estudia 8 horas, eh, evidentemente puede meter 3 temas al día, pero a lo mejor una persona que estudia 3 horas puede meter un tema al día. Entonces es muy importante ser realista de cuántas horas tenemos para estudiar, de si tenemos que hacer deporte, de si tenemos, bueno, pues los distintos ítems que tenemos las personas a lo largo de la semana. Y bueno, como ya sabéis y os he dicho antes, para mí este horario es el más importante y casi la clave de control del tiempo. Y bueno, seguimos y el siguiente que tenemos es un calendario ya semanal. Este calendario semanal, la primera mitad, tenemos tanto arriba la franja para poner el mes y en la semana del mes que estamos, como el establecimiento de un objetivo semanal. También tenemos un to-do list, es decir, las cosas que tenemos que hacer esta semana, pues como más genérico, ir a la peluquería, bueno, pues cosas como que tenemos la gente, a lo mejor no solo académicas, que sea terminar el esquema de la ley 39/2015, sino que a lo mejor también podemos añadir aquí cosas personales. O sea, yo recomiendo que si sois personas que por lo general hacéis más cosas que estudiar en la vida, o sea, me refiero, no solo más cosas, pero me refiero que tenéis cosas aparte de estudiar, que utilicéis la planificación no solo, o sea, la planificación semanal no solo para cosas académicas, sino que seáis realistas e incluyáis las cosas que vais a hacer a lo largo de la semana, porque al final si tienes médico, a lo mejor esa tarde te cunde un tercio de lo que tú pretendías que te cundiese. Y bueno, respecto a más apartados que tiene esta planificación, encontramos un tracker de hábitos en el que podemos establecer, por ejemplo, el número uno, hacer un test al día, o el número dos, ya no solo cosas académicas, beber 2 litros de agua. Bueno, aquí los hábitos que decidáis incorporar a vuestra vida y entonces podéis señalar pues si el hábito uno lo habéis hecho el lunes un tic o colorearlo, bueno, pues haya cada cual aquí como decida organizarlo. Luego también tenemos que la parte esta es como la más específica, es el planificador semanal propiamente dicho. Tenemos de lunes a domingo y un espacio para hacer anotaciones. Y tenemos de lunes a domingo las cosas que yo creo que aquí pondría lo que yo pondría en la agenda, porque yo la agenda ya no la utilizo. Entonces yo este planificador lo utilizaría para poner detalladamente lo que voy a hacer a lo largo del día. Por ejemplo, el lunes tengo que hacer el esquema del tema uno, tengo que hacer el test del tema uno, tengo que hacer el diagrama de algo, bueno, o tengo que publicar no sé qué. Bueno, pues aquí sería más detallado, no solo a grandes rasgos como es en el mensual que pondrías tema uno o tema 3, sino detallarlo y desglosarlo, como lo he explicado anteriormente en lo que yo hacía en mi agenda. Entonces, sí que lo veo mucho más útil tener un planificador semanal más que una agenda, porque tú esta hoja sobre todo para la gente que estudiamos fuera de casa, tú esta hoja te la puedes llevar a la biblioteca y te va a ocupar nada, una funda o una hoja dentro de tu carpeta. Pero el problema que yo veo a las agendas es lo que os he dicho antes. Esto se incrementa el peso, al final te acaba dando pereza y realmente nunca lo acabas mirando. Así que yo voy a empezar a utilizar estos planificadores semanales porque los veo mucho más útiles y además lo que he dicho antes, tú eres como más constante cuando te organizas los pasos que vas a seguir. Y por último tenemos otro tipo de planificador semanal en el que vamos señalando si estamos a lunes, a martes, a miércoles, etcétera, y el día, el mes y el año. Entonces, este es un planificador que es muy claro con el contenido justo, el contenido que vamos a poner, em, el contenido que tenemos que especificar. Y una cosa que me ha encantado es que abajo te vienen como los estados de ánimo, evidentemente me parece un detallazo,
y algo como muy, más estilo, lo que os he dicho antes, más estilo journal, que me encanta a día de hoy y me parece súper útil. Y bueno, pues hasta aquí sería bueno, nuestra jornada o nuestra charla sobre métodos de planificación y de gestión del tiempo. Y espero que, sobre todo, que os sea útil, que os haya gustado y nada, un saludo muy grande.